El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se levantó un temporal tan fuerte que la barca desaparecía de entre las olas. Él dormía. Se acercaron los discípulos y lo despertaron, gritándole: Señor, sálvanos, que nos hundimos. Él les dijo: cobardes, qué poca fe. Se puso en pie, increpó a los vientos y al lago, y vino una gran calma. Ellos se preguntaban admirados: ¿quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra de Dios. Hoy, martes 30 de junio, martes de la 13ª semana del tiempo ordinario del año 2015, seguimos leyendo el Evangelio de Mateo de manera continua. Hoy nos corresponde este famoso pasaje de la tempestad calmada según la versión de Mateo 8, 23 al 27. Quisiera tratar 3 puntos de este texto. El primero de ellos es el poder de la palabra de Jesús. El segundo, las tempestades de nuestra vida. Y el tercero, el poder de nuestra palabra. El poder de la palabra de Jesús. Este es el quinto de 10 milagros que hace Jesús entre los capítulos 8 y 9. Es una sección narrativa que pone el Evangelio de Mateo para mostrar cómo Jesús pone en práctica lo que había hablado del reino de Dios en los capítulos 5 al 7, en el Sermón del Monte. Estos 10 milagros manifiestan cómo Jesús va incluyendo a las personas que se encuentran marginadas, cómo Jesús le va devolviendo la armonía a las personas que la han perdido. Todos estos milagros, casi todos, son de sanación, pero este, que es el quinto, es un milagro no sobre una persona, le devuelve la salud a una persona, sino que calma la tempestad. Lo que llama la atención es lo que dicen los discípulos de Jesús después de que ven este prodigio. ¿Quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Esta pregunta que están haciendo los discípulos por la identidad de Jesús tiene que ver con algo que era exclusivo de Yahvé en el Antiguo Testamento, porque solamente Yahvé tenía el poder de dominar los elementos de la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, cuando Yahvé se manifestaba en la tormenta, se manifestaba en el terremoto. El Salmo 29 tiene una imagen muy bella de cómo era la voz de Dios, de poderosa y de solemne. Dice: el Señor habla en la tormenta, la voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es portentosa, la voz del Señor descuaja los cedros del Líbano, la voz del Señor hace reverdecer el desierto. La palabra de Dios es solemne y afecta hasta los elementos naturales. Y con esta pregunta, Mateo quiere manifestar que Jesús tenía la potestad de Yahvé del Antiguo Testamento, que en Jesús habitaba el poder de la divinidad, y que la palabra de Jesús era tremendamente poderosa, porque por la palabra de Jesús era que se estaban sanando todos los enfermos con los que él se encontraba. Por lo tanto, confiemos en el poder de la palabra de Jesús. Segundo,
el significado de la tormenta. Aquí esta tormenta se convierte en un símbolo de nuestra vida. Esta tormenta y este viento representan los problemas de nuestra vida en los que a veces nosotros pensamos que nos hundimos. De hecho, cuando uno tiene grandes problemas, muchas dificultades, uno dice, se me vino una tormenta encima. O cuando alguien tiene un gran problema y se lo comenta a un amigo, ¿qué le dice el amigo? Tranquilo que después de la tormenta viene la calma. Pues bien, esta tormenta, las olas desbordantes, el viento impetuoso, son los problemas en los cuales los discípulos del Señor se meten o tienen que enfrentar. La barca representa la iglesia, la tormenta representa los problemas. A veces nosotros sentimos que en los problemas de la vida nos hundimos, nos ahogamos y le clamamos al Señor y le decimos, Señor, ayúdanos, ¿no ves que nos estamos ahogando? Y el Señor nos vuelve a reprender como reprendió a los discípulos. ¡Ey, ustedes no tienen fe! Miren, detuvo el viento y la fuerza del agua. Piensa en los problemas de tu vida, en tus grandes tormentas. Jesús tiene el poder y la fuerza para calmarlos. Y tercero, el poder de nuestra propia palabra. Esta esta crítica que le hace Jesús a los discípulos, cobardes, qué poca fe, les manifiesta precisamente el poder que tiene la fe. ¿Y cuál es el poder que tiene la fe? Transformar la situación en la que estamos viviendo. Porque cuando uno tiene una mentalidad positiva frente a una dificultad, esa dificultad se transforma. Por eso Jesús, cuando se acercaban los discípulos, siempre les decía, no los discípulos, sino los enfermos, Él tenía una misma frase para todos, les decía, tu fe te ha sanado. Obviamente no es que la persona se autosane. Lo que sana a la persona es la confianza en Jesús. Pero esa confianza es precisamente la que mueve el milagro. Por lo tanto, tenemos que comprender que nuestra palabra también tiene poder. Que una palabra que se diga frente a un problema, convencido en que ese problema se va a solucionar, produce su efecto. A veces nosotros somos demasiado resignados ante los problemas. A veces muy fácilmente tiramos la toalla y decimos, bueno, así me tocó vivir, entonces de esa manera me acomodo. No, aprende esta palabra de Jesús. Él tenía el poder de transformar las situaciones, nosotros también tenemos el poder por la confianza en Él y por ponerle mente positiva a todos los problemas. Siempre seremos más que vencedores. Amén.